Si no lo veo, no lo creo. Estás sorprendido, ¿no, Danico? Nosotros en la uni. ¿Cuándo te has escuchado a ti un vicerrector de alguna universidad, Gaby? En la vida. ¿Te has escuchado a ti? No me escucha ni el rector cuando le entrevisto. No te hace ni caso, ¿no? Hemos venido en el autobús, ¿no? ¿Cómo es el vida y chungo? Yo venía, voy a contar un poco de mi vida, venga. Yo hice magisterio en Deusto, no en Deusto, en la Universidad de Deusto, sino en el barrio de Deusto, ahí al lado del Camposanto. Y yo venía, había la compañía de autobuses que nos traía, que salía de Rentería, se llama Vida y Chungo. Con lo cual ya te decías que iba a ser tu vida durante ese tiempo. Vida y chungo. Te lo dejaban bien a las claras, Vida y Chungo. Magisterio musical. Te quedó bastante marcado, sí, la verdad. Claro, y gracias al magisterio musical que estoy aquí, tío, cojones. Y por eso hacemos una canción diaria. Sí, hacíamos. Ahora tanto sketch, tanta calidad de Si no sketch. tuvieras tú ese magisterio musical, ¿de qué? ¿De qué iba a estar Torrontegui sacando las fotos? ¿De qué? Claro. No, cuidado. Bueno, Dani, ¿qué tal ha ido la mañana? Estupendamente. Bien, Vale. Bueno, Pues muy bien. lo único... Que tenemos un problema, Dani. Sí. Joder, que estamos aquí un poco desigucados, Sí. que Retegui está en Miramón, Nuestro que la técnico, seguridad que nos da Retegui no la claro. tenemos Y hoy. claro, y no sabemos a ciencia cierta si está en Donosti o no, pues para que nos meta la musiquita, los cortes de estas cosas. Venga, es que estará. Esto al final es hablar por la radio. Sí. Ya, joder, la seguridad que nos da Retegui. Sí, no. Oye, ¿tú crees, Gabriel, que estará o estará recogiendo olas? Porque Que no sé, pues que no sé. Siempre suele estar mirando el ordenador a ver si va a venir ola para fin de semana y tal, ¿no? Sí, en vez de estar a lo que tiene que estar. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. A ver, Retegui, nuestro técnico en Donosti, si estás ahí, Retegui, si estás ahí, manifiéstate. ¡Correcto! Está Retegui y Chihuahua también. Ya me quedo más tranquilo, Dani. Sí. Ya podemos empezar. Hala, venga, que luego si no nunca nos da tiempo a acabar. Venga, vamos. Venga, va. Hombre, pero con Garicoitz ya hablamos ayer. Sí, Garicoitz, pero no hablamos ayer ya con usted. Sí, pero me vais a perdonar. Sí. Ayer me cortasteis vosotros. Espera, también. que sale ya, ¿no? Sí, Ahora sí, ya está, sí. Sí, voy a cerrar la puerta. Ah, le cortamos ayer Sí, a usted. me cortasteis Ay, y sí, me es dejasteis verdad. con discurso a medias. Pues nada, nuestros micrófonos son Pero me suyos. cortasteis Sí. en medio de la declaración institucional de la izquierda abertzale. Perdón. Ya lamento Sí. interrumpiros esta vuestra... No, Pido por Dios. disculpas No. ahora mismo en directo en Radio Euskadi. No, Garicoitz, de verdad, no, portavoz de Bildu en la comarca de Orsaldea, de Me verdad. vas a perdonar, Sí. me vas a perdonar, Sí. Gabriel, pero ahora somos Amaiur. Perdón. Fuimos Bildu Sí. ayer Sí. e intentamos ser sortu Es un poco antes de lío, ayer. es un poco lío. Pero hoy Sí. somos Amaiur Sí. y muy probablemente mañana, Sí. en primicia, Sí. te voy a decir, ¿El qué? Es- ¿En Radio Euskadi? es posible, sí, os voy a dar una en primicia, exclusiva, sí. es posible que en las autonómicas ¿El año que viene, seamos sí? la coalición ¿Cómo? Machín Bentako Ostatua. Bueno. ¿Te gusta el nombre? Sí, pero no me lo esperaba. Bueno, gracias por la primicia. Le decía a Garicoitz Sí. que tampoco hace falta que nos pida perdón por interrumpir. No, de verdad. no. El perdón ya llegará. Ya. Pero a su debido tiempo. Ahora es momento de entender y respetar Sí. el sufrimiento Sí. por la interrupción causada. Hombre, tampoco. Pero es necesario avanzar y reconocer Sí. también el sufrimiento padecido por otros agentes, Sí. agentes como Ander Iribar. Ah, sí, ha sufrido mucho Ander Iribar. ¿Y por qué exactamente ha sufrido? Que en su unidad móvil Sí. tiene que soportar todos los días Sí. la presión de otros agentes. Ah, sí, Ander. Sí. En este caso, los climatológicos. Ah, claro. Y viarios. Sí. A la altura de la recta de Max Stenker. Con el corredor del Chorierri en avanzada en Artaza. Sí. A sentido de Rontegui. Perdona, ¿cuál era la pregunta? Ni yo no sé. Es que, bueno, ninguna. Que me parece que quería continuar usted con lo que ayer no acabó Sí, de plasmar sí. en nuestro Sí, programa. me alegro de que me hagas esa pregunta. Ya. Y ahora, Sí. ponedme las declaraciones de ayer Sí. de Fernando Barrena acerca del monarca Juan Carlos I. Vale. Retegui, ¿estás ahí? ¿O ya han quitado tu puesto en la política de recortes del gobierno vasco? ¿Ya te han quitado? Está. Ahí. Vale, muy bien. Pues muy bien. Si está ahí, Retegui, pon lo que dijo ayer Fernando A sobre ver. el monarca. A ver. Cuando Mayor tenga la oportunidad de estar con el monarca español. Sí. Pues bueno, en primer lugar, habrá que interesarse por su estado de salud. Claro. Últimamente parece que es bastante precario. Vaya. Sí, pues sí, Sí. efectivamente, Sí. efectivamente. Fernando y todos y todas
nosotras y nosotras y viceversa, estamos concernidos con la salud del monarca y con la situación de toda la familia real. Ya os dije ayer que hemos colocado en todas las ricos de todos los herrialdes. Eso es verdad. Eso es verdad, yo no miento normalmente. Hemos puesto, no sé si en todas, pero en casi todas. Ya llegará eso también. Vale. Va a llegar todas. ¿Qué han puesto Hemos exactamente? puesto un Ichurapico. Una hucha, sí. Una hucha al lado del Ichurapico, una hucha de amnistía de toda la vida. De vida. toda la vida. Sí. Se trata de una hucha solidaria, popular y participativa y hecha en Auzolán ¿Para qué para Urdangarín y todos sus hijos rubios que están pasando unos momentos muy difíciles. Pero ya le decía ayer, es que a mí esto me parece increíble, Garicoitz, de verdad, yo me lo imagino y no te olvides de la apuesta de la familia Ferreira Landavaso de proporcionar cada uno en la medida de sus posibilidades el botiquín necesario para acometer cualquier eventualidad que evite escenarios de sufrimiento y de moratones al monarca. Un botiquín. Sí, un botiquín, como esos de Asepellos, de Fremafo, Mafre, como sea, que nunca hemos sabido bien qué es. Bueno, va cambiando según gratis. Que no suponga un cargo extra de los presupuestos de la familia real. Pero a ver, Garicoitz, cuénteme, ¿en qué medida colabora, de qué manera colabora la familia, su familia, la familia Ferreira Landavaso en esto? ¿Esto cómo lo hacen ustedes? En la concepción de un escenario botiquín en el que la participación familiar, democrática y en Auzolán proporcione al monarca unos primeros auxilios como es debido. Ya, me parece que ya lo voy pillando. O sea, que vamos a ver, por ejemplo, la mercromina, ¿quién de su familia la pone, Garicoitz? Ya perdonarás, Gabilondo, pero la mercromina es una receta del pasado. ¿Ah, sí? En este nuevo escenario es necesario el uso de betadine incoloro adecuado para todo tipo de sangre, la roja y también la azul. Ah, qué bien. El betadine lo pone mi cuñado Chusti. Hombre, Chusti, Mis sobrinos Irautza, Gatazka y John Proceso ponen las tiritas de Bob Esponja, Arenita y Calamardo y ponen también el estetoscopio de la Nancy enfermera. Pues, es una ayuda, ¿no? El bisturí lo hemos sacado del juego Operación de Gyoki Preciosi. Mi hermana Miren Zutabe se encarga de poner la bolsa de agua caliente para el síndrome del Borbón con pies fríos. Y por su parte, Solidariñe proporciona el alcohol. El alcohol de Romero, le da las friegas. No, el alcohol de los cócteles que nos han sobrado de la anterior dinámica. Y para terminar, yo mismo pongo la piedra pómez del Juanete para limar asperezas entre los interlocutores, los de la zarzuela y los de la izquierda del Zale. Bueno, pues ya está, ¿no? Pues muchas gracias, Garicoitz, por la información. ¿Y tú, Gabilondo? ¿Quieres colaborar en la confección del botiquín para el monarca? Pues no sé, a ver si tengo algo suelto. Pues cualquier participación en el proceso es importante. Desde aquí te doy las gracias. En nombre de la familia Borbón. ¿Usted? En nombre de la familia Borbón. Pues nada. Yo con esto yo ya tengo para comprar una cajita de Juanolas para Felipe, Juan Froilán, de todos los santos. Y recordad, Hayak Bai, Borboyak, Erobai.